Hola, en este video mostraremos las diferentes opciones para aplicar formato al texto que tengo dentro de InCopy. InCopy nos ofrece una serie de paneles para estas tareas. Por ejemplo, tenemos el panel de carácter, el panel más abajo, el panel de párrafo, el panel de estilos de carácter y el panel de estilos de párrafo. Los dos primeros paneles me permiten aplicar formato local de texto y vamos a hablar primero de estos dos paneles. El panel de carácter, por su parte, permite aplicar un formato que afecta únicamente el texto que yo tenga seleccionado. Para mostrar el funcionamiento de este panel, vamos a trabajar sobre esta caja de texto. Y como voy a hacer una edición a este texto, entonces tengo que hacer un proceso que se llama el checkout. Observen cómo cambia el icono. Ahora voy a seleccionar este texto y dentro de las características de formato que tengo disponibles, dentro del panel de carácter, pues lo primero que vamos a encontrar es el tipo de fuente. La fuente que yo seleccione, por ejemplo en este caso vamos a seleccionar, seleccionemos por ejemplo la fuente Verdana. Ok, en este caso ya cambiamos el tipo de letra o el tipo de fuente y observen que en la parte inferior nos encontramos con algo que se llaman los estilos. La cantidad de estilos disponibles dependen directamente de la fuente que yo seleccione. Algunas fuentes pueden tener más o menos estilos disponibles. Por ejemplo, aquí puedo seleccionar el estilo itálico, el estilo bold o el estilo bold itálico. Finalmente lo vamos a dejar nuevamente en el estilo regular. Para aplicar estos estilos también puedo utilizar unos comandos o unos shortcuts. Por ejemplo, para aplicar el estilo itálico puedo presionar comando Shift I o control Shift I en Windows y observen que el texto se convierte en un texto itálico y con el mismo shortcut comando o control Shift I puedo eliminar nuevamente ese estilo. El estilo bold por su parte se aplica con comando Shift B larga o control Shift B larga en Windows y también lo puedo eliminar con el mismo comando control o comando Shift B. Puedo aplicar los dos estilos a la vez, tanto el bold con comando Shift B como el itálico con comando Shift I. O nuevamente los elimino con sus respectivos comandos. Tengo en la parte más inferior el tamaño de carácter, texto más grande o más pequeño. Tengo también el espacio entre líneas, es decir, el interlineado que corresponde a esta característica o a esta casilla. Tengo también los espacios de kerning y de tracking. La diferencia entre los dos es que el espacio de kerning corresponde a la típica separación entre caracteres, mientras que el tracking es un espaciado que se aplica a pares de caracteres. Tengo la escala vertical y la escala horizontal. Básicamente sirven para condensar o expandir el texto que yo tenga seleccionado. Tengo la opción de desplazamiento de línea de base, es decir, que yo puedo querer, por ejemplo, que este texto quede desplazado un poco hacia la parte superior de la línea de base. Y tengo también la opción para rotar texto, el texto que yo tenga seleccionado en determinado momento. Por ejemplo, aquí estoy rotando 45 grados. Vamos a dejarlo nuevamente en 0 grados. Algunas de las opciones de formato no están disponibles directamente en el panel de carácter. Por lo tanto, para encontrar estas opciones, yo hago clic en el menú del panel. Haciendo clic en esta flecha, tengo disponible otras opciones. Por ejemplo, las fuentes que son OpenType permiten también seleccionar opciones como estas, como las opciones de fraccionarios, como las opciones de ligaduras, etcétera, etcétera. Tengo otras opciones, por ejemplo, el texto, quiero que el texto quede con una línea en la parte inferior, underline. Entonces
observen el comando también, comando Shift U, y si lo selecciono, observen la línea en la parte inferior del texto. Con comando Shift U, entonces voy a eliminar nuevamente esa característica de formato. También puedo seleccionar, por ejemplo, dos palabras y darle la opción No Break para que esas palabras nunca se dividan, es decir, nunca queden en líneas de texto independientes. Bien, por su parte, el comando de párrafo permite aplicar formatos, pero este formato aplica a todo un párrafo independientemente si yo tengo seleccionado todo el párrafo o solamente una parte del mismo. Por ejemplo, voy a acercarme a este párrafo y voy a seleccionar, vamos a decirle aquí que vamos a hacer un checkout. Y voy a seleccionar solamente una parte de este párrafo. Observen que en esta columna de texto o en esta caja de texto tenemos tres párrafos. Este primer párrafo, este segundo párrafo y este tercer párrafo. Voy a seleccionar parte del párrafo de la mitad. Y dentro de las opciones que tengo en el panel de párrafo se encuentran las opciones de alineación hacia la izquierda como está por defecto, alineación centrado, observen que se alinea absolutamente todo el párrafo, alineación hacia la derecha, o tengo las opciones de justificación. Observen las diferentes opciones de justificación que tengo disponible. Tengo también las opciones para indentar todo este párrafo, es decir, desplazar todo un párrafo hacia la parte derecha o hacer indentación hacia la izquierda, es decir, un desplazamiento hacia la parte izquierda. Tengo también las opciones para indentar solamente la primera línea de ese párrafo o para indentar la última línea del párrafo. También tengo una opción que es bastante usada, que se llama espacio antes de párrafo, y la opción de la parte un poco más a la derecha, que se llama espacio después de párrafo. Observen que estos párrafos están muy pegados, tanto que es difícil diferenciarlos, por lo tanto yo puedo aplicarle un poco de espacio antes de párrafo, y si deseo, un poco de espacio después de párrafo. Tengo también las opciones para el texto drop cap, es decir, el texto capitular. Aquí en esta primera casilla le voy a indicar el tamaño de ese texto capitular indicado en el número de líneas. Por ejemplo, el tamaño va a ser 3 líneas porque aquí lo indiqué. Y también puedo indicarle el número de caracteres que está siendo afectado. Tengo la opción de hyphenate. Con esta opción básicamente indico si existen divisiones de palabras. Por ejemplo, aquí hay una división de palabras, pero si desmarco la opción de hyphenate, estoy diciéndole que no quiero que las palabras sean divididas o sean partidas. Vamos a marcarlo nuevamente. Y igual que en el panel de carácter, también hay unas opciones de formato que están bajo el menú de este panel. Desde aquí puedo configurar, por ejemplo, las diferentes opciones de justificación, las diferentes opciones de partición de palabras, del hyphenation, y puedo definir, por ejemplo, listas, entre otras opciones que tengo disponibles. Como pueden ver, es bastante sencillo la forma con la cual yo puedo formatear texto dentro de InCopy, pero recuerden que para poder formatear ese texto, antes debo tener la capacidad de hacer el checkout sobre el texto que yo quiero modificar.